Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de algo que siempre genera curiosidad y a veces hasta un poquito de morbo, y es que todos somos un poco chismosos, vamos a aceptarlo. Hoy vamos a desentrañar un secreto que la propia Demet ha compartido. El título lo dice todo, Demet confiesa la noticia que no la hizo llorar, que fue te sorprenderá. Y no les voy a mentir, cuando leí esa declaración, mi curiosidad se disparó por las nubes. ¿Qué noticia podría ser tan impactante, tan personal, tan intensa, que no lograra romper la coraza emocional de Demet? Ya saben, Demet, la persona que admiramos, la que nos inspira con su fortaleza, ¿qué podría ser? Antes de que empecemos a bucear en este tema fascinante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Cada semana les traigo contenido fresco, interesante y lleno de curiosidades, entrevistas y mucho más. Y como siempre me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que abordamos. Así que suscríbanse, dejen su me gusta y activen las notificaciones y empecemos ya. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que no logró conmover a Demet hasta las lágrimas. Antes de revelarla, quiero contextualizar un poco. Todos conocemos a Demet, la actriz, la modelo, la persona pública. La hemos visto reír, la hemos visto brillar, la hemos visto en momentos de celebración. Pero también sabemos que como cualquier ser humano, Demet ha enfrentado desafíos, momentos difíciles, situaciones que seguramente le han provocado tristeza, frustración y sí, lágrimas. Es parte de la vida. Entonces, ¿qué noticia pudo ser tan impactante y a la vez no generar esa reacción natural? ¿Qué evento, qué revelación, qué información logró dejarla impasible? La respuesta, mis amigos, es tan inesperada como reveladora. Resulta que la noticia que no hizo llorar a Demet fue su propia enfermedad. Sí, leyeron bien. La noticia de su enfermedad. En una entrevista, Demet compartió que al recibir el diagnóstico sintió una mezcla de emociones, pero no la tristeza que muchos esperarían. En lugar de eso, experimentó una extraña calma, una sensación de aceptación y un deseo ferviente de enfrentar la situación con valentía y determinación. Sé que esto puede sonar paradójico, e incluso difícil de comprender para algunos. Pero profundizando un poco en sus palabras, podemos entender mejor su reacción. Demet explicó que en el momento en que recibió el diagnóstico, ya había experimentado muchos momentos difíciles en su vida. Había aprendido a lidiar con la adversidad, a encontrar la fuerza en su interior y a no dejarse vencer por las circunstancias. Además, Demet reveló que en lugar de concentrarse en la enfermedad en sí misma, decidió enfocar su energía en buscar soluciones, en informarse, en rodearse de profesionales y personas que la apoyaran incondicionalmente. Esto le permitió mantener una actitud positiva y proactiva, en lugar de sucumbir al miedo y la desesperación. Otro factor crucial fue su relación con su familia y amigos. Contó que el apoyo incondicional de sus seres queridos fue fundamental para mantener su fortaleza y su espíritu de lucha. Saber que no estaba sola, que tenía un equipo que la respaldaba en cada paso, le dio la confianza necesaria para enfrentar la enfermedad con optimismo y esperanza. En la entrevista, Demet también hizo hincapié en la importancia de la aceptación. Aceptar la realidad, por dura que sea, es el primer paso para poder superarla. En lugar de negarse a la enfermedad o de sentirse víctima de la situación, Demet decidió aceptarla como parte de su vida, como un desafío que debía afrontar con coraje y resiliencia. Y aquí está la clave de todo, creo yo. Demet no se permitió caer en la autocompasión. No se detuvo en el ¿por qué a mí? En lugar de eso, se enfocó en el ¿qué puedo hacer? Esa mentalidad, esa actitud, es la que la mantuvo fuerte y la que le impidió dejarse vencer por la tristeza. Es importante destacar que aunque la noticia no la hiciera llorar, esto no significa que Demet no haya sentido dolor, miedo o incertidumbre. Lo que sí significa es que supo procesar esas emociones de una manera diferente, de una forma más constructiva. Supo encontrar la fortaleza en su interior y canalizarla hacia la acción. En resumen, la noticia que no hizo llorar a Demet fue su propia enfermedad, y la razón principal es su increíble fortaleza interior, su capacidad para afrontar la adversidad, su actitud positiva y el apoyo incondicional de su familia y amigos.
Es una lección de vida, una muestra de resiliencia que nos inspira a todos. Y aquí viene la parte más interesante, la que considero la verdadera revelación. Demet, a.p. pesar de no llorar, sí sintió una gran necesidad de hablar sobre su enfermedad, de compartir su experiencia. No lo hizo para victimizarse, sino para inspirar a otros. Quería demostrar que es posible enfrentar la adversidad con valentía, que es posible mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Quería animar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares, para que no se rindieran, para que buscaran ayuda y para que creyeran en su propia capacidad de superar cualquier obstáculo. Este acto de valentía, de compartir su historia, es lo que realmente nos sorprende. Porque al final, no se trata solo de no llorar ante la adversidad. Se trata de transformar el dolor en algo positivo, de usar la propia experiencia para ayudar a los demás. Se trata de convertir una situación negativa en una fuente de inspiración y esperanza. Y creo que eso es lo que hace a Demet una persona tan admirable. No solo es una mujer fuerte y exitosa, sino también una persona generosa y solidaria. Una persona que a pesar de sus propios desafíos, siempre está dispuesta a tender la mano a los demás. Pero ¿cómo llegó Demet a esta impactante reacción? ¿Cómo logró procesar una noticia tan devastadora sin sucumbir al llanto y la desesperación? Profundicemos un poco más en los detalles que compartió en la entrevista. *** El camino hacia la aceptación, un proceso multifacético ***. La reacción de Demet no fue un acto repentino, sino el resultado de un proceso complejo y multifacético. No se despertó un día y decidió no llorar, más bien, desarrolló una serie de estrategias emocionales y mentales que le permitieron afrontar la situación de manera constructiva. Experiencias previas como Demet misma señaló, ya había enfrentado desafíos importantes en su vida. Estas experiencias le habían enseñado a desarrollar una resiliencia que le permitió enfrentar la adversidad con mayor entereza. Había aprendido a caerse y a levantarse, a superar obstáculos y a encontrar la fuerza en su interior. Esta base sólida fue fundamental para afrontar la noticia de su enfermedad. Enfoque en la acción en lugar de sumergirse en el miedo y la desesperación, Demet decidió concentrarse en lo que podía hacer. Investigó sobre su enfermedad, buscó diferentes opciones de tratamiento, se puso en contacto con profesionales de la salud y se rodeó de un equipo de apoyo. Esta actitud proactiva le dio una sensación de control y le impidió sentirse víctima de las circunstancias. Apoyo incondicional el apoyo de su familia y amigos fue crucial. Saber que no estaba sola, que tenía personas que la amaban y la respaldaban incondicionalmente, le dio la fuerza y la confianza para seguir adelante. El amor y el apoyo de sus seres queridos la ayudaron a mantener una actitud positiva y a no dejarse vencer por el pesimismo. Aceptación de la realidad La aceptación fue un paso fundamental. Demet entendió que negar la enfermedad o sentirse víctima de la situación no la ayudaría a superarla. Decidió aceptar la realidad, por dura que fuera, y afrontarla con coraje y determinación. Esta aceptación le permitió enfocar su energía en buscar soluciones y en vivir su vida de la mejor manera posible. Evitar la autocompasión Demet se negó a caer en la autocompasión. No se detuvo en el por qué a mí, sino que se enfocó en el qué puedo hacer. Esta mentalidad le impidió sumirse en la tristeza y le permitió mantener una actitud proactiva y orientada a la acción. La importancia de compartir, de la adversidad a la inspiración La decisión de Demet de compartir su historia fue un acto de valentía y generosidad. No lo hizo para victimizarse, sino para inspirar a otros. Quería demostrar que es posible enfrentar la adversidad con valentía y que la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Empoderamiento Al compartir su experiencia, Demet empodera a otras personas que enfrentan situaciones similares. Les demuestra que no están solos, que es posible superar los obstáculos y que la vida puede ser plena, incluso en medio de la adversidad. Creación de comunidad Compartir su historia crea una comunidad de apoyo. Las personas que han pasado por experiencias similares se sienten comprendidas y conectadas, y se brindan apoyo mutuo.
Asterisco 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 inspiración asterisco asterisco. La historia de Demet inspira a otros a ser más fuertes, a ser más resilientes y a buscar la ayuda que necesitan. Les recuerda que son capaces de superar cualquier desafío y que la vida es un regalo que debe ser valorado. Asterisco asterisco. El legado de Demet, una lección de vida asterisco asterisco. La experiencia de Demet nos enseña una valiosa lección de vida. Nos muestra que la adversidad es inevitable, pero que la forma en que la enfrentamos es lo que realmente importa. Nos enseña que la fortaleza interior, la actitud positiva, el apoyo de los seres queridos y la aceptación son herramientas poderosas para superar cualquier desafío. El legado de Demet es un legado de espera. De resiliencia y de inspiración. Nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos, que la vida es un regalo y que siempre hay una luz al final del túnel. Asterisco asterisco. Reflexiones finales, tu experiencia, tus sentimientos asterisco asterisco. Ahora, quiero hacerte algunas preguntas para reflexionar. Asterisco, ¿te ha sorprendido la reacción de Demet? Asterisco, ¿qué lecciones puedes extraer de su experiencia? Asterisco, ¿cómo crees que reaccionarías tú ante una noticia similar? Asterisco, ¿conoces a alguien que haya demostrado una fortaleza similar ante la adversidad? Asterisco, ¿cómo crees que el apoyo de la familia y los amigos influyó en la reacción de Demet? Asterisco, ¿qué piensas sobre la importancia de compartir experiencias personales para ayudar a otros? Me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas sobre este tema. Comparte tus reflexiones, tus experiencias y tus opiniones. Juntos podemos aprender y crecer. Y recuerda, la vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para ser valientes, resilientes y para demostrar nuestra capacidad de amar y apoyar a los demás. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya dejado una reflexión. No olvides dejar tu me gusta si te gustó el vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Y no se olviden de comentar, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Les sorprendió? ¿Creen que ustedes reaccionarían de forma similar? Cuéntenme todo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día espectacular.